La mujer en la fotografía es Emily Longley, con una belleza frágil como la luz de la mañana y una sonrisa que alguna vez iluminó todo el mundo a su alrededor. Sin embargo, un destino cruel puso fin a los 17 años de Emily en una noche de mayo de 2011, cuando cayó bajo la mano del propio hombre al que amaba, Elliot Turner, en un ataque de celos ciego. La tragedia no terminó ahí, pues la sombra del crimen arrastró también a los padres del asesino al banquillo de los acusados por intentar encubrir la verdad. Así, la historia de Emily no solo es una advertencia sobre la violencia en el amor, sino también una herida dolorosa que nunca ha cerrado en el corazón de quienes quedaron atrás. Si quieres seguir cada detalle del caso que sacudió a todo el Reino Unido, quédate con nosotros hasta el final del video. Emily Longley nació el 22 de febrero de 1994 en un hospital de Londres. Era la primogénita de la joven familia formada por Mark y Caroline Longley. Los amigos de Mark bromeaban sobre el hecho de que se convertiría en padre a los 26 años, cuando él sentía que aún no estaba preparado para la paternidad. Estuvo presente en el momento en que la pequeña vino al mundo, y cuando la enfermera limpió al recién nacido y se la entregó. Él la sostuvo con suavidad en sus brazos, con su pequeña cabeza apoyada en la palma de su mano y los diminutos pies apenas alcanzando su codo. La niña abrió los ojos y miró a su padre. En ese instante, Mark supo que ser padre no sería ningún problema para él. Años más tarde, la familia Longley dio la bienvenida a su segunda hija, Hannah. Las dos hermanas rubias se querían y eran la alegría de su padre. Él creía que mantenerlas abrigadas y seguras les ayudaría a comprender cuánto las amaba. Las niñas crecieron rodeadas del cariño incondicional de sus padres. Tenían frente a sí un ejemplo vivo de prosperidad y felicidad. Mark Longley trabajaba como periodista para un periódico local, mientras que Caroline era maestra. Las niñas tenían un futuro prometedor por delante, el que cualquier padre desearía para sus hijos. 10 años después, el mundo de Emily y Hannah Longley dio un vuelco cuando sus padres tomaron la importante decisión de mudarse de su hogar en Bournemouth al paisaje idílico de Nueva Zelanda. Fue un gran cambio para todos, ya que trasladarse a otro país es un paso enorme. Esta difícil decisión se tomó por la salud de Emily, siguiendo el consejo de un médico que recomendó un cambio de clima. La familia Longley viajó medio mundo con la esperanza de ofrecer una vida mejor a sus hijas. Y así fue. El clima de Nueva Zelanda varía según la geografía, pero la mayor parte del país tiene un clima oceánico templado con 4 estaciones bien definidas. Los inviernos son relativamente suaves y los veranos más frescos. El Océano Pacífico y las cordilleras son factores determinantes. La naturaleza y el aire eran perfectos para una familia llegada desde Inglaterra. Comenzaba un nuevo capítulo para los Longley y sus 2 hijas. Emily ingresó a un prestigioso colegio privado y, por un tiempo, la vida transcurrió en calma, hasta que fue apuñalada por la espalda, en sentido figurado, por antiguas compañeras de clase. Su amiga, Sarah Lator Blanche, causó revuelo en la escuela al revelar que Emily se había relacionado con malas compañías y con sustancias prohibidas. Sarah concedió una entrevista al periódico escolar, dando detalles de una fiesta en casa de Emily. Tras superar la decepción y la traición iniciales, a finales de 2010, Emily decidió regresar al Reino Unido para continuar sus estudios. Se fue a vivir con sus abuelos, Ronald y Zoe Longley, en una amplia casa independiente cerca de la playa en Southbourne, cerca de Bournemouth, e ingresó a un colegio en Inglaterra con la esperanza de que este fuera un nuevo comienzo. La decisión dio frutos. Emily, quien antes había tenido dificultades en la escuela, adoptó un ritmo académico más tranquilo y progresó. Pudo equilibrar sus estudios en Brockenhurst College, en Hampshire, con un trabajo en la tienda de ropa Topshop. A los 16 años, Emily Longley era una joven dinámica, alegre y ambiciosa, con una llamativa belleza rubia. Su aspecto radiante pronto le trajo sus primeros logros en el modelaje, mientras su carisma y encanto irresistibles la hacían destacar en la comunidad.
En diciembre de 2010, en una fiesta, Emily conoció a Elliot Turner, de 19 años. Elliot era hijo único de un próspero y exitoso joyero llamado Leigh. Trabajaba en la joyería de su padre en Bournemouth y vivía en la casa familiar en Queen's Park, una zona adinerada de Bournemouth. Pertenecía a un grupo llamado The Firm, compuesto por jóvenes adinerados que solían reunirse en bares y clubes de Bournemouth y Poole. Elliot Turner, que atraía la atención de muchas mujeres, parecía casi obsesionado con ellas. Aún así, ambos se convirtieron rápidamente en pareja. Elliot estaba sumamente entregado a su novia, quien había comenzado a trabajar como modelo y ganaba sus primeros ingresos, atrayendo además la atención de muchos hombres. Sus celos hacia Emily eran intensos. En apenas 4 meses, su relación se transformó en un campo de batalla, con discusiones constantes y reproches mutuos. En medio de esta tormentosa relación, marcada por comportamientos preocupantes y los interminables celos de Elliot, el abuso psicológico se volvió algo habitual. Si él no estaba conforme con la ropa que ella llevaba, la acusaba de vestirse como una prostituta. Hackeaba su cuenta de Facebook para vigilar sus actividades y conversaciones. También aparecía sin previo aviso cuando ella no estaba en casa. Utilizaba la fuerza y la ira para intimidar a Emily. En una ocasión, ella le escribió en una nota: «No seas tan agresivo». Sin embargo, cada incidente iba seguido de remordimientos y disculpas, solo para que el ciclo se repitiera. Elliot acabó cruzando la línea de las amenazas verbales a la violencia física. La estranguló y la golpeó en público en varias ocasiones, justificando su conducta culpando a Emily por sus estallidos incontrolables. Tras tantas peleas y conflictos, Emily empezó a temer por su vida. Se distanció temporalmente de Elliot y se fue de vacaciones a la casa de sus padres en Nueva Zelanda. Las vacaciones de Pascua de ese año fueron las más maravillosas para la familia Longley. Los padres, Hannah y Emily, se reunieron como en los viejos tiempos. Pasearon mucho, rieron y pasaron largas horas juntos, como si presintieran una despedida cercana. Al separarse, su padre la abrazó con fuerza y ella prometió volver en septiembre para ver la Copa Mundial de Rugby. Ya en el avión, le envió un mensaje: «Fue genial verte, papá. Te quiero». Desde su nacimiento, siempre habían compartido un vínculo especial de padre e hija. Esa fue la última vez que la familia vio a Emily con vida. Ella regresó al Reino Unido con la intención de terminar su relación con Elliot. Y así fue, pero la tragedia se cobró el precio más alto: la vida de una joven llena de promesas. Elliot no recibió a su novia con flores, sino con una serie de acusaciones y nuevas discusiones. Antes de que Emily regresara de Nueva Zelanda, Elliot había visto en redes sociales unas fotos de Emily con 2 chicos sin camiseta. Consumido por los celos, la invitó a pasar la noche en su casa. A pesar de sus problemas, Emily aceptó ir a la vivienda familiar de Elliot para hablar sobre sus diferencias, sintiéndose en parte tranquila por la presencia de los padres de él, Lee y Anita. Apenas llegó, se desató sobre ella una ráfaga de comentarios celosos e insultos. La joven pareja discutió y gritó mucho, y media hora después de los gritos llegó el silencio. En la mañana del 7 de mayo de 2011, el servicio de emergencias recibió una llamada informando que Emily Longley, de 17 años, había sido encontrada inconsciente en la cama. Anita hizo la llamada tras hallarla en la habitación de su hijo. Los paramédicos que acudieron al lugar solo pudieron certificar su muerte. Vecinos vieron a Turner sentado en la ambulancia, con la cabeza entre las manos. Tras la muerte de Emily, Elliot Turner fue arrestado de inmediato, pero luego liberado bajo fianza mientras continuaba la investigación. La investigación comenzó después de la tragedia. Consumido por la culpa, Elliot Turner escribió una confesión. Sus padres, decididos a no perder a su único hijo, ocultaron deliberadamente pruebas clave, retrasando el avance del caso. Anita, de 51 años, y Leigh, de 53, sacaron de la casa la chaqueta que su hijo había usado la noche de los hechos.
Extrajeron la carta de confesión de su bolsillo y vertieron lejía sobre ella para destruir esta evidencia crucial. Durante la investigación, la policía decidió colocar en secreto dispositivos de escucha en la amplia vivienda de los Turner. Del 18 de mayo al 14 de junio, grabaron numerosas conversaciones dentro de la casa. Al obtener pruebas de que la familia planeaba manipular la escena y de que temían mentir a la policía, los agentes incautaron los ordenadores de la casa para buscar más indicios, y los encontraron. El historial de navegación mostraba búsquedas como muerte por estrangulamiento y cómo evitar ser acusado de asesinato. En julio, los 3 miembros de la familia fueron arrestados y acusados tanto por el caso como por la destrucción de pruebas. Elliot Turner negó su implicación, culpando a Emily de sus problemas. La reconstrucción de los hechos mostró que ese día hubo un forcejeo entre Elliot y Emily. Él la inmovilizó, presionó su cara contra la cama con una almohada, luego la apartó y la estranguló con las manos. Cuando ella quedó en silencio, él se levantó con frialdad y salió de la habitación. Los forenses encontraron en el cuerpo de Emily lesiones compatibles con estrangulamiento. En el brazo de Elliot había arañazos y su ADN apareció bajo las uñas de Emily, lo que probaba el forcejeo. El juicio reveló que el comportamiento de Elliot hacia Emily era amenazante, agresivo, violento, controlador y posesivo. Estos rasgos preocupantes habían ido en aumento y, en la fatídica noche de mayo de 2011, una fuerte discusión estalló entre ambos por la ropa de Emily y sus fotos con otros hombres. Esta adinerada familia no podía permitir perder a su hijo ni manchar su reputación, por lo que contrató abogados que defendieron con empeño a Elliot. La defensa intentó minimizar su papel en la muerte de la joven, insinuando que quizá ella había consumido drogas. Sin embargo, la policía de Dorset ordenó una prueba toxicológica independiente que confirmó que no había drogas ni sustancias prohibidas en la sangre de la víctima. El rico joyero y su esposa destruyeron pruebas para encubrir que su hijo, cegado por los celos, había arrebatado la vida a la prometedora modelo neozelandesa. A los 20 años, Elliot Turner fue declarado culpable por un jurado en el Tribunal de la Corona de Winchester en mayo de haber matado a Emily, de 17 años, en su propia cama durante un ataque de celos. Al dictar sentencia, la jueza Dobbs dijo que Elliot había amenazado, vigilado, intimidado y agredido a Emily para controlarla como si fuera un trofeo. La jueza también le aconsejó abandonar sus ideas sobre el champán, los Bentley y las mujeres, y lo condenó a cadena perpetua, con un mínimo de 16 años antes de poder optar a la libertad condicional. Sus padres, Leigh, 54 años, y Anita, 51, también fueron condenados en el mismo tribunal tras ser hallados culpables de obstruir la justicia al ocultar pruebas. Ellos destruyeron la carta de confesión de su hijo y eliminaron evidencias clave tras lo ocurrido en la casa de Bournemouth. Su hijo también recibió una condena de 9 meses de prisión por obstruir la justicia al esconder pruebas. La fiscalía sostuvo que Turner había asfixiado a Emily con una almohada y luego la había estrangulado, después de que ella regresara a su casa para conversar. Tras una acalorada discusión aquella noche, el padre de Emily, Mark Longley, calificó a Elliot Turner de malvado y expresó su esperanza de que Turner sufriera cada día en prisión. Elliot Turner fue declarado culpable en mayo de 2012 de haberle arrebatado la vida a Emily y condenado a cadena perpetua. Sus padres, Anita y Leigh, también fueron encarcelados. Recibieron una condena de 27 meses por haber desviado la investigación policial y destruido la carta de confesión escrita por su hijo. Al tratarse de una investigación por homicidio, la policía retuvo el cuerpo de Emily y no pudo ser repatriado hasta septiembre, y aún así en un ataúd sellado. El matrimonio Turner salió en libertad en 2013, el mismo año en que fue rechazada la apelación de Turner para reducir su condena. Sin embargo, en las audiencias del Tribunal Supremo de Londres, los jueces británicos emitieron un fallo distinto. Es evidente que durante un tiempo, debido a su orgullo herido, él había albergado la idea de acabar con su vida, lo que llevó a su muerte, declaró el juez presidente del Tribunal Supremo, Royce Justice Glove, en la sentencia.
Simon Jones, uno de los fiscales que llevaron el caso con éxito, afirmó tras la condena que la muerte de Emily fue un caso de violencia doméstica. Al escuchar la sentencia, Elliot dijo: «Nunca quise hacerle daño, solo me estaba defendiendo». El hombre que mató a Emily Longley, Elliot Turner, cumple actualmente cadena perpetua en una prisión de Kent por haberle arrebatado cruelmente la vida a la joven modelo prometedora. El tribunal dictaminó que no sería elegible para libertad condicional hasta dentro de al menos 16 años. A pesar de estar encarcelado, el Daily Star informó que Turner decoró las paredes de su celda con fotos de Emily, lo que revela un apego inquietante y obsesivo hacia la víctima. Llama la atención que, estando en prisión, Turner comentara su expectativa de ser liberado, expresando su deseo de volver a una vida de champán, Bentley y mujeres. Esta actitud despertó preocupación por su falta de remordimiento y la posibilidad de que repitiera conductas dañinas tras su liberación. Además, la participación de los padres de Elliot, Leigh y Anita en obstruir la justicia destruyendo la carta de confesión de su hijo y alterando la escena del crimen derivó en su encarcelamiento. Esto muestra la gravedad del caso y el impacto global de las acciones de la familia Turner en el proceso de búsqueda de justicia para Emily Longley. Cuando todo en los tribunales se calmó, el padre de Emily comenzó a investigar los patrones y comportamientos de la violencia doméstica. Describió a Elliot como un abusador que siempre pensaba en matarla y que solo era cuestión de tiempo. Amar a alguien no es controlar su vida, ni llamarle con insultos, ni aislarla de sus amigos. Eso no es amor. Cuando una mujer es tratada como un trofeo, la relación gira únicamente en torno al hombre. Según recuerda el padre de Emily, Elliot ya había sido cruel con ella antes de que regresara a Nueva Zelanda, pero Emily nunca lo mencionó a la familia. No sé por qué, pero quizá todo habría sido distinto si se hubiera dicho: «Ya no pienso en Turner ni en su familia. Está en prisión y espero que sufra cada día. Si pienso demasiado en lo que hizo, la ira me consume, y es el tipo de ira que puede devorarte por dentro». Él nunca pensó en las personas que durante 17 años amaron, cuidaron y criaron a Emily. Se colocó detrás de ella, rodeó su cuello con el brazo y le quitó la vida. Incluso ahora, después de tantos años, sigue siendo difícil creer que alguien pudiera hacerle esto a Emily. Tras soportar la tragedia, los padres de Emily se divorciaron, pero hasta hoy todas las fechas especiales y cumpleaños son muy difíciles para ellos. La Pascua es especialmente dolorosa, pues fue la última vez que la familia estuvo reunida. El 6 de mayo de 2011, Emily seguía viva. Habló con su padre por Facebook solo unas horas antes de que ocurriera todo. Se mostraba normal, alegre, sin signo alguno de miedo. El 7 de mayo, todo cambió. Una llamada despertó al padre de Emily, pero no contestó de inmediato. Al despabilarse, vio numerosas llamadas perdidas de su exesposa Caroline y varios mensajes suyos. No era raro recibir mensajes de ella, pero la cantidad de llamadas y textos esta vez era alarmante. Finalmente respondió una llamada. Era su hija menor, Hannah, llorando desconsolada al otro lado de la línea. De fondo, escuchó a su exesposa gritar: «¡Emily ha muerto! ¡Emily ha muerto!». Estaba sentado en el mismo sofá en el que, apenas una semana antes, Emily se había sentado y rompió a llorar. ¿Qué iba a hacer después de graduarse? Esto no puede ser verdad. ¿Cómo una chica tan llena de vida puede haberse ido así? No recuerda nada más de esa noche. El padre de Emily no durmió hasta que subió al avión rumbo al Reino Unido. Según recuerda: «Recuerdo que me llevaron hasta Auckland. Paramos en un pequeño pueblo para repostar y vi la foto de Emily en la portada del Herald. Sentí que iba a vomitar allí mismo en la gasolinera al leer el titular. En el aeropuerto la gente tiraba el periódico a la basura y yo quería decirles quién era ella, que deberían conservar ese ejemplar». Pareció pasar una eternidad hasta que Mark Longley llegó al Reino Unido. Seguía en shock e incapaz de creer que la razón por la que regresaba a ese país, antes tan querido, era para identificar el cuerpo de su hija.
Aún albergaba la esperanza de que todo fuera una confusión. Lo llevaron directamente a la morgue, donde reposaba el cuerpo de Emily. Permaneció en una habitación junto a Caroline, un agente de policía y el encargado de la morgue. El encargado de la morgue señaló hacia una pequeña ventana y dijo que el cuerpo estaba en la sala contigua. Indicó que la luz se encendería y cuando estuvieran listos podrían entrar. La luz se encendió. Mark y Caroline, con las manos heladas por el espanto, permanecieron allí, incapaces de cruzar el umbral. Estaban a punto de gritar que no era su hija, pero sí lo era, su Emily. Ella yacía sobre una camilla, cubierta por una sábana púrpura, como si estuviera dormida. Su padre se acercó y tocó su rostro. Tenía el blanco suave del yeso, la piel tersa pero fría. En palabras del padre de Emily, quería salir corriendo y fingir que nunca había visto esa escena, pero me quedé allí, sujetando su mano y mirando el rostro que había contemplado tan de cerca el día en que nació. Pero ahora sus ojos estaban cerrados y me di cuenta de que esto no era una broma. Ya no se levantaría diciendo «Bu». Emily, mi hija, se había ido. En momentos de horror como este, todos los mañanas se convierten en ayeres. Es cuando una oleada de emociones te golpea, arrolla y ahoga el alma, haciéndote consciente de tu absoluta impotencia. Ese día en la morgue fue la última vez que sus padres vieron a Emily. El dolor de perder a un ser querido no se atenúa con el tiempo. El tiempo no cura, solo te enseña a vivir con esa herida. Siempre, y aún hoy, la gente comenta lo hermosa que era Emily. Tenía una personalidad cálida y llena de amor. Se acercaba, rodeaba con sus largos brazos y abrazaba con fuerza. Pero, sobre todo, lo que su familia más extraña es a la mujer en la que Emily habría llegado a convertirse. Nunca podrán presenciar cómo se habría desarrollado su vida. Una vida arrebatada. Ahora, muchos años después, el padre de Emily se ha vuelto a casar. Tiene una esposa maravillosa llamada Hillary y un hijo encantador, Hunter, que crece rodeado de familia. Hannah, la hermana de Emily, se graduó en la universidad y ha construido una vida en la que la violencia doméstica no tiene cabida. Su mayor pesar es que Emily no esté aquí para compartir esos momentos de felicidad con ellos. Solo por unos celos ciegos y un deseo posesivo, Elliot Turner le arrebató la vida a Emily Longley, una joven de 17 años que estaba a las puertas de tantos sueños y oportunidades. Aquella tragedia no solo sepultó la juventud de Emily, sino que también arrastró a los padres del asesino al banquillo de los acusados, convirtiendo a una familia en pedazos. Esta advertencia nos recuerda con fuerza que el amor verdadero no es una cadena que ata, no es imposición ni violencia, sino respeto, escucha y el cuidado de la libertad mutua. Cuando una persona pierde el autocontrol y deja que el egoísmo la guíe, el precio a pagar no es solo una vida, sino también la confianza, la felicidad y el futuro de quienes quedan. Por eso, aprendamos a amar con un corazón que respete y unas manos que sepan sostener, para que nadie más tenga que partir en la injusticia y nadie deba vivir el resto de su vida en el remordimiento y la pérdida. Detrás de altas paredes y puertas cerradas, donde la amistad y el amor se entrelazaban en una relación misteriosa, se desató una terrible tragedia. El 7 de mayo de 2017, la casa de Brad McGarry se convirtió en la escena de una vida robada entre mentiras y ocultamientos. Cuando la policía entró al oscuro sótano, lo que encontraron ante ellos no fue solo el cuerpo de un hombre, sino huellas de secretos que nunca habían visto la luz. ¿Quién hubiera imaginado que un amor profundo podría volverse tan cruel como para llevar a un crimen tan espantoso? A medida que la verdad emergió gradualmente, todos se quedaron luchando con una pregunta inquietante. ¿Puede el amor, en ocasiones, convertirse en la causa misma de la muerte? Antes de comenzar, extendemos nuestras más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de la víctima. Que encuentren paz y fortaleza para superar esta profunda pérdida.
El caso del que hablamos hoy tuvo lugar el 7 de mayo de 2017, alrededor de las 6 p.m., en una tarde de domingo. David Kinney, un minero que vivía en la pequeña ciudad de Bel Air, Ohio, salió con su familia de 5 personas para llevar un regalo a su amigo cercano. Habían planeado entregar una cortadora de césped nueva. Al llegar a la casa del amigo, tocaron la puerta, pero nadie respondió. Las llamadas tampoco fueron respondidas, lo que dejó a David perplejo. Luego les indicó a sus hijos que revisaran si la puerta trasera estaba desbloqueada, yendo por el lado de la casa. Su hija de 13 años accedió con entusiasmo, corriendo hacia la puerta trasera, que, para su sorpresa, estaba desbloqueada. Abrió la puerta suavemente y comenzó a entrar, solo para congelarse ante una escena aterradora que la hizo gritar. David y su esposa corrieron hacia la puerta trasera, entrando inmediatamente en la casa a pesar de los riesgos. Una vez dentro, la familia se sorprendió al descubrir que el lugar parecía haber sido recientemente saqueado. Los cajones estaban fuera, con sus contenidos esparcidos por todas partes, y pequeños objetos estaban dispersos por el suelo. Su amigo no estaba a la vista. Y después de llamar varias veces su nombre sin obtener respuesta, la esposa de David le lanzó una mirada sutil pero preocupada, indicándole que regresara al auto para obtener un arma para protección, temiendo que un intruso pudiera seguir dentro. David corrió de vuelta al auto, recuperó una pequeña pistola de respaldo y volvió a entrar a la casa. Revisó a fondo cada rincón de la casa. Después de no encontrar a nadie en el primer o segundo piso, se armó de valor y tomó la decisión de continuar su búsqueda en el sótano. En el sótano yacía una persona, boca abajo, en un charco de sangre. Reuniendo todo su coraje, David dio unos pasos hacia adelante para examinar a la persona, y pronto se dio cuenta de que, efectivamente, era el propietario de la casa, su amigo cercano. Inmediatamente llamó a su esposa, Cherry, pidiéndole que viniera a ayudar. En estado de shock, Cherry rápidamente sacó su teléfono y marcó el 911. Entre lágrimas y pánico, luchó por transmitir su ubicación y lo que habían encontrado. La policía local llegó rápidamente e inició su investigación. Al examinar el cuerpo, descubrieron que la víctima no mostraba signos de vida y había sufrido una herida de bala en la parte posterior de la cabeza. Aunque la casa estaba desordenada, no había señales de entrada forzada. Inicialmente, las autoridades consideraron la posibilidad de que la víctima se hubiera hecho daño a sí misma. Sin embargo, cuando no se encontró un arma cerca del cuerpo, la teoría fue descartada. La única conclusión que quedaba era homicidio. Pero, ¿quién era el asesino? ¿Y quién era la víctima? Cuando llegaron los oficiales, la familia de David estaba visiblemente alterada, pero se mantuvo en la escena. Tanto los testigos como los que reportaron el incidente sintieron que era su deber compartir todo lo que sabían con la policía. David, con voz emocional, dijo que se conocían desde hacía 8 o 9 años y que sus hijos incluso llamaban a Brad tío. Dijo que Brad era como parte de la familia y que tenían planes de viajar juntos a las Bahamas. La víctima fue identificada como Brad McGarry, un minero de carbón de 43 años y amigo cercano de David. Habían sido colegas durante más de 8 años y eran tan cercanos como una familia. Siempre que tenían tiempo, se reunían para comer, charlar o incluso viajar juntos. Brad no estaba casado y vivía solo en esta gran casa, bien amueblada. A pesar de ser minero de carbón, tenía un ingreso alto y estaba bien económicamente. Su mayor pasión era coleccionar antigüedades, llenando su hogar con artículos valiosos, algunos de los cuales habían aumentado su valor cientos de veces. Llamar a su hogar un tesoro escondido no sería una exageración. Considerando lo exhaustiva que había sido la búsqueda en la casa, ¿podría el asesino haber ido a por estas valiosas colecciones? ¿Fue un robo que salió mal, llevando a la muerte de Brad cuando interrumpió al intruso? Esta posibilidad se convirtió en la segunda hipótesis de los investigadores. Sin embargo, después de una búsqueda completa de la escena del crimen, empezaron a dudar de esta conclusión. ¿Por qué?
Primero, la mayoría de las posesiones más valiosas de Brad estaban almacenadas en el sótano donde fue asesinado, pero no había señales de alteración en esa área. Si el motivo del asesino hubiera sido el robo, tendría sentido que hubieran vaciado el sótano. Segundo, los primeros y segundos pisos también estaban llenos de objetos valiosos, incluida la pistola de Brad, su teléfono móvil e incluso dinero, todos los cuales quedaron intactos. Quedó claro que los cajones saqueados y las señales de búsqueda probablemente habían sido creados para engañar a los investigadores y oscurecer el verdadero motivo del asesino, tal vez en un intento de ocultar su identidad. Esto sugería indirectamente que el asesino era alguien conocido por Brad, pero ¿quién podría ser? ¿Tenían David y su esposa alguna idea? Cuando se les preguntó, respondieron que no sabían. El Brad que conocían era una persona cálida, generosa, que nunca provocaría a nadie intencionalmente. Por otro lado, había muchas personas en el pueblo que no le gustaban a Brad, en su mayoría porque era gay. Bel Air era una ciudad conservadora, con muchos residentes que abiertamente no les gustaba e incluso odiaban a la comunidad LGBTQI. Además, Brad había contratado recientemente a 2 trabajadores para construir una cerca en su jardín. Ellos tenían acceso libre a su casa y sabían que estaba bien económicamente, lo que los convertía en sospechosos potenciales. Sin embargo, David y su esposa también creían que había otra persona que valía la pena que la policía investigara. El exnovio de Brad, Scotty, era un problemático de poca monta, joven, desempleado y conocido solo por su primer nombre. Brad y Scotty habían tenido una relación intermitente. Basándose en las declaraciones de David y su esposa, los investigadores desarrollaron una tercera teoría: un crimen pasional. Tal vez Brad había sido disparado por su exnovio Scotty debido a una disputa. Pronto, un nuevo descubrimiento en la escena parecía respaldar esta idea. Los oficiales notaron que Brad no había sido disparado una vez, sino 2 veces en la cabeza. Este detalle sugería una venganza personal, lo que hacía a Scotty un sospechoso aún más probable. Hacia el final del interrogatorio, David suplicó a los investigadores que encontraran al verdadero asesino. No soportaba la idea de que la muerte de su amigo fuera en vano. La investigación sobre Scotty comenzó al día siguiente del incidente. Los oficiales se pusieron en contacto con la familia y los amigos de Brad, tratando de localizarlo. Pero todos afirmaron que solo conocían a Scotty a través de Brad y que nunca lo habían conocido en persona. Nadie sabía el apellido de Scotty ni dónde vivía. Entonces, ¿realmente existía Scotty? ¿Lo estaba inventando Brad o podría haber estado usando un alias? Los investigadores siguieron esta pista durante todo un día, finalmente logrando algunos avances. Lamentablemente, los resultados fueron decepcionantes. Una amiga de Brad contactó a la policía y proporcionó el nombre completo de Scotty. Mencionó que Scotty era hijo de uno de los compañeros de trabajo de Brad en la mina. Los investigadores rápidamente se dirigieron a la casa de Scotty para arrestarlo, solo para descubrir que ya estaba en prisión. Solo semanas antes de la muerte de Brad, Scotty había sido arrestado por robo por la policía de Virginia y actualmente estaba detenido en una prisión del norte de Virginia, lo que hacía imposible que él hubiera cometido el crimen. Con esta pista prometedora que de repente se enfrió, la caza del asesino tuvo que continuar. Esta vez, la policía se centró en un grupo selecto de compañeros de trabajo de Brad en la compañía minera, específicamente aquellos que se sabía que albergaban animosidad hacia ciertos grupos. David y su esposa habían mencionado anteriormente que Brad enfrentaba discriminación de algunas personas por identificarse abiertamente como gay. Podría haber sido un compañero de trabajo, alguien que veía todos los días. ¿Quién lo asesinó? Los investigadores entrevistaron exhaustivamente a todos los colegas de Brad, pero no encontraron a nadie particularmente sospechoso ni pistas que valiera la pena seguir. Sorprendentemente, Brad tenía una fuerte reputación en la mina. Sus compañeros lo describieron como relajado y de buen corazón,
y ninguno expresó disgusto ni tuvo algo negativo que decir sobre él. Todos expresaron una profunda tristeza por el fallecimiento de Brad y enojo hacia su asesino, instando a la policía a resolver el caso lo más rápido posible. Esto descartó la posibilidad de que un compañero de trabajo fuera el culpable. El motivo no era financiero, ni se trataba de una disputa romántica o un rencor personal. Entonces, ¿quién más querría que Brad estuviera muerto? Los investigadores decidieron centrarse en las actividades de Brad el día en que fue asesinado. ¿Dónde fue? ¿Qué hizo? ¿Y quién fue la última persona que vio? El día anterior al incidente, el 6 de mayo, un sábado, Brad había asistido a la boda de un primo, donde celebró con amigos y familiares. Al día siguiente, domingo, se reunió para almorzar con dos primos que habían viajado desde fuera de la ciudad para la boda. Después del almuerzo, alrededor de las 2:00 p.m., Brad se dirigió a casa, conduciendo un coche lleno de suministros de la boda. Cuando David y su esposa llegaron a su casa con una cortadora de césped a las 6:00 p.m., descubrieron que había sido asesinado. Esto situó la hora estimada de la muerte entre las 2:30 p.m. y las 6:00 p.m. Entonces, ¿quién podría haber visitado a Brad durante ese tiempo? Lamentablemente, la casa de Brad no tenía cámaras de seguridad, dejando a la policía sin grabaciones de vigilancia para identificar posibles sospechosos. Dado que los primos fueron las últimas personas conocidas en verlo con vida, los investigadores llamaron a uno de los primos de Brad a la estación para interrogarla, con la esperanza de que pudiera tener información valiosa. La prima explicó que durante el almuerzo, Brad les había confiado sobre un amante secreto llamado DJ. Los dos se habían estado viendo en secreto durante años, manteniendo su relación completamente privada. Debido a que DJ estaba casado y tenía esposa e hijos, ni su familia ni sus amigos sabían que estaba interesado en los hombres, mucho menos que tenía un romance. Brad amaba profundamente a DJ y estaba dispuesto a permanecer en las sombras, esperando pacientemente a que él se divorciara. Sin embargo, en tiempos recientes, Brad comenzó a sentirse emocionalmente agotado y ya no quería esperar más. Le dio un ultimátum a DJ: o se divorciaba de su esposa y hacía pública su relación, o lo dejaban. La prima recordó que cuando Brad se fue ese día, mencionó emocionado que había arreglado una cita con DJ en su casa para obtener una respuesta. Dio a entender que podrían compartir un momento íntimo juntos. La presencia de DJ en la vida de Brad se convirtió en un avance significativo en la investigación. La policía necesitaba con urgencia descubrir quién era este misterioso DJ, determinar si había visitado la casa de Brad el día del incidente y considerar si podría ser el asesino. También se preguntaron por qué DJ no había salido a ofrecer información después del asesinato. Por curiosidad, un oficial le preguntó a la prima de Brad si conocía el verdadero nombre de DJ. Su respuesta casi dejó al oficial sin palabras. Ella no conocía a DJ personalmente y Brad no había mencionado su nombre completo. Pero después de que Brad se fue, ella tuvo suficiente curiosidad como para revisar su Facebook. A partir de sus publicaciones y fotos, dedujo la identidad de DJ. No era otro que David Kinney, el mismo amigo que había descubierto el cuerpo de Brad y llamado a la policía. El oficial luchó por mantener la compostura, sabiendo que David Kinney, quien había enfatizado repetidamente su cercana amistad con Brad durante las conversaciones previas, podría haber estado ocultando mucho más de lo que había dejado ver. Un colega cercano, David, nunca había mencionado tener ese tipo de relación con Brad. ¿Por qué esconder la verdad? ¿Podría ser realmente el asesino? Pero entonces, eso no tenía mucho sentido. David había llegado a la casa de Brad con su esposa e hijos y no fue el primero en entrar en la casa. ¿Cómo pudo haber cometido el asesinato? Recuerden, tocaron la puerta durante un buen rato, pero Brad no respondió. Fue la hija mayor de David quien entró por la puerta trasera y encontró la casa desordenada. Luego llamó a sus padres. Toda la familia entró corriendo a revisar y finalmente David encontró el cuerpo de Brad en el sótano.
Esto significaba que o la familia de David se había conspirado de alguna manera para matar a Brad, o Brad ya había sido disparado antes de que ellos llegaran. Independientemente de la verdadera secuencia de los hechos, en ese momento David pasó de ser testigo a sospechoso a los ojos de los investigadores. Al tercer día después del incidente, lo citaron a la comisaría para un interrogatorio. En ese momento no podían estar seguros de que él fuera el asesino, ni tenían pruebas sólidas, pero sabían que él había ocultado algo crucial, probablemente por motivos personales. Bajo el pretexto de discutir su papel como testigo, le tomaron el teléfono y recolectaron una muestra de ADN antes del interrogatorio. Durante el interrogatorio le preguntaron cuán cerca había estado de la víctima, a lo que David respondió que eran muy cercanos, mejores amigos. Parecía profundamente devastado al hablar sobre la muerte de Brad, lo que hizo que los investigadores se preguntaran si, en caso de ser el asesino, estaba ofreciendo una actuación impresionantemente convincente. Los investigadores interrogaron a David sobre su relación con Brad, y él explicó con confianza que eran realmente amigos cercanos, casi como hermanos. Su esposa e hijos, añadió, también querían a Brad, tratándolo como parte de la familia. Mientras tanto, en una sala separada, los especialistas en datos de la policía trabajaban arduamente para recuperar y analizar toda la información del teléfono de David. A través de mensajes de texto, registros de llamadas, fotos e historial de ubicaciones, comenzaron rápidamente a armar toda la historia entre estos dos hombres. Primero, presentemos brevemente a David Kinney. En 2017, el año del incidente, tenía 31 años, 12 años menos que su amante, Brad. Ambos se conocieron y comenzaron a involucrarse románticamente mientras trabajaban en una mina de carbón local. Antes de conocer a Brad, David ya estaba casado. En 2007 se casó con una mujer llamada Cherry, que era un poco mayor que él y ya tenía 3 hijos. Muchas personas en ese momento se sorprendieron de por qué un David de 21 años se casaría con una mujer con 3 hijos y asumiría el papel de ayudar a criar los hijos de otra persona. Además, a pesar de estar casado durante 10 años, él y su esposa no tenían hijos juntos. Ahora, con la revelación de su atracción por los hombres, las cosas empezaron a tener más sentido. Un año después de su boda, David conoció a Brad. Inicialmente solo eran amigos, pero eventualmente desarrollaron sentimientos románticos el uno por el otro. A lo largo de los años de su affair secreto, intercambiaron innumerables fotos íntimas y mensajes cariñosos. Brad siempre había sido abierto acerca de su orientación sexual, pero David era más reservado, temeroso de que su familia y amigos no lo entenderían. Este miedo lo llevó a construir una familia normal como fachada. La esposa de David, Cherry, no tenía idea de su relación con Brad. No sabía que Brad era su rival en el amor y lo invitaba con frecuencia a unirse a cenas familiares, viajes y otras reuniones familiares. Los mensajes de texto revelan que la relación entre David y Brad se había tensado en las semanas previas al incidente, con discusiones acaloradas sobre terminar la relación. El día del incidente, intercambiaron mensajes a lo largo del día. A la 1:45 p.m., Brad envió a David lo que sería su último mensaje, preguntando qué sorpresa tenía planeada David para él. 1 hora y media después, a las 3:13 p.m., David respondió: «Pronto traeremos la sorpresa». No hubo respuesta de Brad. David envió algunos mensajes más e incluso llamó, pero Brad permaneció en silencio hasta que su cuerpo fue finalmente descubierto. Esta información redujo la hora de la muerte de Brad entre las 2:00 p.m. y las 3:00 p.m. Entonces, ¿dónde estaba David durante ese tiempo? Los datos de ubicación de su teléfono mostraron que estaba en la casa de Brad. Esta revelación llevó inmediatamente a los investigadores a sospechar de David como el asesino. Abandonaron cualquier indulgencia y lanzaron un interrogatorio riguroso, cuestionando directamente a David sobre su sexualidad, su relación íntima con Brad y por qué estaba en la casa de Brad durante la hora estimada de la muerte. Durante el interrogatorio, los oficiales lo confrontaron, afirmando que sabían que él había estado presente cuando ocurrió el asesinato.
David lo negó, insistiendo en que no había estado en la casa de Brad cuando sucedió el crimen. Luchó por encontrar las palabras correctas, expresando su miedo y reconociendo que este tipo de situaciones a menudo conducían a problemas. Sorprendido por lo rápido que la policía había descubierto la verdad, David estaba visiblemente alterado e intentó disimular su ansiedad con una muestra de tristeza. En un intento de explicar sus acciones, David cambió su versión de los hechos 5 veces, cada una más incierta que la anterior. Aunque no negó la relación de 6 años que había tenido con Brad, sus explicaciones solo hicieron que los investigadores se sintieran más sospechosos. David negó haber matado a Brad, pero afirmó que estaba de compras en el centro comercial en el momento del incidente. Por otro lado, cuando los investigadores mencionaron los datos de ubicación del teléfono, David cambió su historia, admitiendo que había estado en la casa de Brad, pero solo para hablar sobre terminar la relación. Dijo que Brad no estaba en casa, y después de esperar un rato en la puerta, se fue. Más tarde revisó nuevamente su historia, diciendo que no se había ido y que en realidad había esperado en la puerta a que Brad regresara. Alrededor de las 3:00 p.m., Brad regresó a casa, conduciendo con un hombre que David no reconoció. El hombre estaba sentado en el asiento del pasajero, y después de estacionar en el garaje, el extraño sacó repentinamente un arma y disparó a Brad. David afirmó que entró en pánico y salió corriendo. Desafortunadamente para David, después del incidente, los investigadores examinaron cuidadosamente el coche de Brad y descubrieron que el asiento del pasajero estaba lleno de suministros para una boda alquilados para un evento. No había espacio para que alguien se sentara allí. En su cuarta versión de los hechos, David afirmó que cuando llegó a la casa de Brad, vio a alguien escondido en el sótano, quien luego salió corriendo y disparó a Brad. El atacante amenazó a David, advirtiéndole que no llamara a la policía o expondría su relación secreta con Brad. Sin embargo, los investigadores señalaron inmediatamente las fallas en su historia. Si el asesino podía disparar a Brad, ¿por qué no mató a David también? ¿Por qué dejaría vivo a un testigo? Y si David realmente había presenciado el asesinato de su amigo, ¿por qué no llamó a la policía? Además, ¿por qué regresó a la escena del crimen con su esposa e hijos? Bajo presión, David finalmente cambió su historia por 5ª vez, admitiendo que sí había disparado a Brad. Explicó que fue un accidente, alegando que cuando Brad regresó a casa estaba furioso y corrió hacia adentro, acusando a David de robar dinero. David continuó explicando que mientras Brad tiraba cosas por la casa, abrió cajones y comenzó a revisarlos. Sugirió que Brad había montado la escena del robo él mismo. Luego, David afirmó que después de otra discusión sobre terminar la relación, le dijo a Brad que amaba a su esposa e hijos y que no se divorciaría de ellos. Tenían que romper. Al escuchar esto, Brad se encolerizó aún más, atacó físicamente a David y le exigió que se divorciara de inmediato de su esposa. David no se defendió, permitiendo que Brad desahogara su furia. Solo cuando Brad sacó repentinamente una pistola, amenazando con matarlo, David comenzó a defenderse, intentando arrebatarle el arma. Brad usó toda su fuerza para lanzarse hacia él, y en el calor del momento, David disparó accidentalmente, alcanzando a Brad. Al ver a Brad caer al suelo, David no lo pensó 2 veces. Corrió hacia la puerta, subió a su coche y se fue. En el camino, desechó el arma que había usado. El astuto David se dio cuenta de que no podía escapar, así que fabricó una historia de defensa propia. Pero, curiosamente, él era mucho más alto que Brad y podría haberlo sometido fácilmente sin necesidad de un arma. Además, los resultados de la autopsia mostraron que la herida de bala no estaba en la frente de Brad, sino en la parte posterior de su cabeza, lo que demostraba aún más que David estaba mintiendo. Un disparo en la parte posterior de la cabeza significaba que David probablemente había emboscado a Brad en el sótano, esperando a que regresara. Sin decir una palabra, David se lanzó desde atrás y le disparó 2 veces en la cabeza a Brad, matándolo.
Después del asesinato, David rápidamente montó la escena para hacerla parecer como un robo que salió mal. David fingió no saber que Brad estaba muerto, enviándole mensajes y haciendo llamadas telefónicas, e incluso llevando a su esposa e hijos a la casa de Brad para entregar la sorpresa. Deliberadamente permitió que su hija entrara a la casa primero, lo que indicaba que todo estaba premeditado y planeado. Sin duda, no fue un crimen pasional. En cuanto a su familia, la esposa de David no sabía nada sobre su traición y el asesinato. Lo que la entristeció y aterrorizó fue que, en su egoísmo, David había empujado a sus hijos a una escena del crimen sangrienta, dejándolos con un trauma de por vida. Más tarde, la policía acusó a David de asesinato en primer grado y uso ilegal de un arma de fuego. Él negó los cargos, insistiendo en que la muerte de Brad fue un acto de defensa propia, dado que no había ninguna tercera persona en la casa en el momento del crimen y la policía no había encontrado el arma utilizada en el asesinato. La clave para determinar si el asesinato fue premeditado o un acto de defensa propia dependía de si David había llevado un arma a la casa de Brad. David afirmó que no lo había hecho y que el arma utilizada en el crimen era de Brad. Pero después del incidente, la policía no encontró ninguna bala coincidente en la casa de Brad. ¿Quién compra un arma sin munición? No era un arma de juguete. Esta evidencia probó que el arma utilizada en el crimen fue la que David había llevado consigo. Inicialmente, todos creyeron que David mató a Brad porque Brad lo había presionado implacablemente, usando su relación pública para amenazarlo con el divorcio. Sin embargo, una investigación más profunda reveló que la situación no era como parecía. Brad le había contado a un amigo cercano que él y su amante secreto estaban a punto de terminar y que ya se había preparado mentalmente para su separación. Fue David quien no pudo aceptarlo. No quería divorciarse de su esposa ni dejar a Brad. David también temía que, después de su ruptura, Brad expusiera públicamente su secreto de sentirse atraído por los hombres, por lo que decidió matarlo para silenciarlo. Al final del juicio, el jurado declaró a David culpable de ambos cargos. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El abogado defensor de David argumentó que sus acciones no representaban un daño para la sociedad y que no debía recibir una sentencia severa. En respuesta, el juez rechazó tajantemente este argumento diciendo: «Si puedes disparar y matar a la persona que más amas, que también es tu amigo cercano, ¿qué más eres capaz de hacer? Una persona como esta representa un gran peligro para la sociedad y no merece perdón ni compasión. Debe pasar el resto de su vida en prisión, reflexionando sobre sus acciones». Detrás de una relación que parecía cercana y profunda, había secretos ocultos y conflictos internos invisibles. La muerte de Brad no solo marcó el final de una vida, fue el final de una amistad y un amor, y el desenlace de mentiras mantenidas durante mucho tiempo. A medida que la verdad salía a la luz lentamente, uno no puede evitar preguntarse: ¿puede el amor realmente llevar a la muerte? ¿O es el tumulto interno, el egoísmo y el miedo lo que llevó a una persona a cometer un acto tan cruel contra alguien a quien alguna vez amó? Este caso nos hace reflexionar sobre los límites de la confianza y cómo lo que parece pacífico puede en realidad albergar peligros ocultos. El 16 de septiembre de 2021 ocurrió un hecho terrible que conmocionó a toda Nueva Zelanda y Sudáfrica. Lauren, quien en su momento fue considerada una madre ejemplar, asesinó a sus 3 hijas pequeñas. Las personas que conocían a esta familia de profesionales médicos no podían creerlo. Durante años, la familia Dickerson había llevado una vida normal. Desarrollaban sus carreras, gestionaban sus vidas y criaban a 3 maravillosas niñas: Liane, Maya y Carla. La familia vivía bien. Las niñas eran muy esperadas y profundamente amadas, y la vida parecía perfecta. Entonces, la tragedia ocurrió de manera completamente inesperada, aunque sus causas se venían gestando desde la infancia de Lauren.
Lauren Fox, la hija mayor de Malcolm y Wendy Fox, quienes vivían en Sudáfrica, tuvo una infancia llena de dificultades. Especialmente en lo que respecta a la socialización, ella no podía llevarse bien ni con los maestros ni con otros niños, por lo que siempre se encontraba en una especie de aislamiento. No hubo fiestas de cumpleaños ruidosas ni reuniones amistosas en su vida. La niña creció sin compañía, lo que agravó los problemas psicológicos en su adolescencia. Lauren era muy ansiosa. Apenas podía controlarse y veía peligro en todas partes. Estas dificultades comenzaron cuando cumplió 15 años. Desde pequeña mostró interés por la medicina, por lo que, al terminar la escuela, ingresó a la universidad y más tarde se convirtió en médico general. En los años siguientes, mientras trabajaba, conoció a Graham Dickerson, un doctor ortopédico. A diferencia de Lauren, el joven era muy sociable y abierto, rasgos que se manifestaban en todos los ámbitos de su vida. A pesar de estas notables diferencias, se acercaron rápidamente y se enamoraron. Parecía haber una completa armonía entre ellos, ya que se complementaban a la perfección. Bajo la influencia de su novio, Lauren se volvió más alegre y sociable. En mayo de 2006 se casaron. En ese momento, la familia vivía en Pretoria, en el sur de África. Después de la boda, la pareja construyó juntos una casa, situada en casi 2,5 acres de terreno privado. La casa contaba con 4 dormitorios, un gimnasio y una piscina, lo que indicaba un nivel de bienestar bastante alto para la familia. Tras comenzar su vida en común, el ámbito de actividad de Lauren cambió ligeramente. Empezó a especializarse en ginecología y enfermedades neurológicas. Sin embargo, prácticamente inmediatamente después de intentar quedar embarazada, decidió poner en pausa su carrera por el bien de tener hijos. Se dedicó por última vez a la práctica médica en 2012, pero luego regresó a trabajar en un centro médico, ya no como doctora en ejercicio. Pero como gerente a tiempo parcial, ella ayudaba a su esposo. Sin embargo, debido a sus problemas de salud diagnosticados, la pareja no podía concebir un hijo, a pesar de que lo deseaban con desesperación. Por ello, en 2013 recurrieron a especialistas en reproducción. Como resultado, tras un tratamiento eficaz, tuvieron una niña a quien llamaron Sara. Desafortunadamente, el parto fue prematuro, a las 18 semanas de gestación, y la niña falleció posteriormente. Según la práctica médica africana, los recién nacidos de menos de 20 semanas ni siquiera se consideran abortos. Se clasifican como desechos médicos. Así, Sara fue desechada de la misma forma que la basura. Debido a ello, la pareja ni siquiera pudo despedirse adecuadamente de su hija o enterrarla, lo que supuso un golpe enorme para la mujer, quien lloró todos los días durante 2 meses. Después de nuevas consultas con especialistas en reproducción, la pareja seguía sin poder quedar embarazada. Lauren se sometió a 17 ciclos de fertilización in vitro, conocidos por la carga financiera y emocional que representan para los pacientes. Finalmente, los Dickerson decidieron recurrir a óvulos donados y gracias a ello tuvieron a su primera hija, Liane. Durante el embarazo, la madre estaba muy preocupada, temerosa de un resultado desfavorable y de perder a la niña. En ese contexto, los problemas psicológicos volvieron a surgir. Tras dar a luz en 2015, buscó ayuda de especialistas, quienes le diagnosticaron ansiedad, depresión posparto y trastorno depresivo mayor. En ese momento, Liane tenía 18 meses. Su esposo se tomó un permiso para cuidarla y otros familiares se sumaron a la tarea. Lauren siguió las recomendaciones médicas y logró sobrellevar su malestar. Gracias a la medicación, parecía que todo había mejorado. Los padres felices no dejaron de intentar tener un segundo hijo y tras algunos años, Lauren volvió a quedar embarazada. Esta vez, el ultrasonido reveló que eran gemelos y la pareja se alegró al saber que su familia pronto se completaría con 2 pequeños al mismo tiempo. Sin embargo, durante el examen se detectó un labio leporino, o lo que llaman boca de lobo, en una de las niñas. Debido a ello, Lauren volvió a caer en la ansiedad, sintiendo un estrés inmenso y preocupándose por el estado general de sus bebés. En 2018 nacieron las gemelas Maya y Carla.
Cuando tenían 5 meses, se realizó una operación para corregir la anomalía congénita en una de ellas. Tras la cirugía, se le inmovilizaron ambos brazos con férulas para evitar que se tocara la cara. La familia logró manejar exitosamente este problema. Además, después de la operación, los Dickason decidieron contratar a una niñera para ayudar a la madre de tantos niños. En ese momento, Lauren sentía el peso total de las responsabilidades del hogar asociadas con el nacimiento de sus hijos y seguía siendo atormentada por ataques de pánico. Durante el mismo periodo, el cabeza de familia trabajaba hasta tarde y se esforzaba intensamente para asegurar que una familia tan numerosa prosperara sin tener que renunciar a nada. Él describía a su esposa como una madre muy inquieta que se preocupaba por todo, temerosa constantemente de que algo le sucediera a los niños y demostrando una hipervigilancia al monitorear literalmente cada uno de sus pasos. Este comportamiento molestaba a los niños y generaba tensión en el hogar, ya que a veces se recurría a medidas severas para que obedecieran o se calmaran. Sin embargo, eventualmente se superaron todas las dificultades. Los Dickason llegaron a ser una familia bastante acomodada. Podían permitirse contratar a una ama de llaves, a un jardinero y a una niñera. Se contrataron ayudantes domésticos para reducir la carga sobre la madre, quien no estaba pasando por los mejores momentos. En términos de salud mental, sin embargo, para 2020 comenzaron a producirse cambios en la familia. Debido a la pandemia, se implementaron medidas restrictivas muy estrictas en el país, y los Dickason decidieron mudarse al extranjero. Vendieron su casa junto con sus terrenos y alquilaron temporalmente un apartamento cómodo. Tan solo 6 meses antes de la tragedia, el ambiente familiar era tan feliz que Lauren dejó de tomar antidepresivos por primera vez en 10 años. Para marzo de 2021 se cancelaron todos sus medicamentos. Parecía completamente sana mentalmente y nada presagiaba problemas. Empezó a practicar CrossFit al menos 3 veces por semana para mantener su forma atlética y también logró superar un trastorno alimenticio. Lauren comenzó a lucir mucho mejor y desarrolló una perspectiva más positiva de la vida, lo que le permitió descubrir un nuevo valor personal. Su esposo no pudo evitar notar estos cambios positivos y se alegraba de que su esposa pareciera haber superado sus dolencias y que la familia estuviera en buen estado. Desafortunadamente, la alegría no duró mucho. Para la cuarentena de junio de 2021, se reintrodujeron restricciones de movilidad en la ciudad, junto con varias otras prohibiciones durante la pandemia de COVID. En ese contexto regresó la depresión de Lauren. Durante la cuarentena, el cabeza de familia no trabajaba y pasaba todo su tiempo con los niños, quienes se sentían atraídos por su padre y pasaban casi todo su día a su lado. En ese momento, Lauren se sintió relegada al margen de la vida familiar, pues a menudo tenía conflictos con los niños, quienes se volvieron menos apegados a ella. Le resultaba difícil lidiar con ellos, aunque se llevaban perfectamente bien con su padre. Cuando Graham regresó al trabajo, los niños le preguntaban una y otra vez durante el día cuándo volvería su papá a casa. La mujer se sentía inferior porque no podía establecer una relación plena con sus hijas. Lauren se quejaba repetidamente de tener a los niños más ruidosos del mundo. En julio de 2021, una ola de disturbios barrió Sudáfrica, lo que llevó a Lauren a la paranoia. Una multitud agresiva de manifestantes cometió atrocidades, saqueó y atacó. Como resultado de su pánico, toda la familia decidió mudarse a Nueva Zelanda, donde reinaba la tranquilidad y parecía que la vida finalmente se normalizaría. Este lugar no fue elegido al azar. Los padres de Graham vivían allí. Sin embargo, aún podían surgir problemas en el nuevo país, pues existían numerosos obstáculos. Dado que la emigración se realizó durante una pandemia, a las personas se les podía negar el permiso de residencia, incluso por padecer una enfermedad crónica o no cumplir ciertos estándares de salud. Para ocultar sus problemas, la madre de 3 dejó de tomar antidepresivos poco antes de mudarse. Esta decisión no fue imprudente de su parte, ya que desde febrero de 2020 su psiquiatra había señalado en un informe que Lauren era segura para la sociedad y para ella misma, sin insistir en que siguiera tomando antidepresivos.
La prescripción de medicamentos era solo de carácter recomendatorio. Durante el proceso de mudanza, Lauren volvió a experimentar un estrés severo. Estaba muy preocupada de que la emigración no se llevara a cabo. Justo antes del viaje a Nueva Zelanda, los Dickason tuvieron que someterse a una cuarentena obligatoria de aproximadamente una semana para detectar posibles síntomas de COVID antes de volar a otro país. Una de las hijas dio positivo, por lo que estuvieron en cuarentena durante 2 semanas adicionales. Un periodo tan prolongado de aislamiento resultó muy difícil para toda la familia. La fricción comenzó entre los cónyuges. Al final del 26 de agosto, toda la familia abandonó Sudáfrica. Más tarde, Lauren describió ese viaje como el más pesadillesco de su vida. Nunca estuvo sola ni un instante, consumida por dudas y temores sobre su éxito en Nueva Zelanda. Pero al llegar fueron nuevamente puestos en cuarentena durante otras 2 semanas. Toda la familia estuvo confinada en una habitación de hotel, donde se les entregaba comida y no se les permitía salir, salvo por la hora diaria asignada para pasear. Muchos describieron ese periodo de aislamiento como sumamente traumático. No es de extrañar desde el punto de vista moral que Lauren no estuviera en las mejores condiciones, lo que solo empeoró su situación. Finalmente, el confinamiento forzado llegó a su fin en la víspera del diente sin quinto aniversario de bodas de la pareja. En las redes sociales, Lauren felicitó a Graham, agradeciéndole por las increíbles aventuras y por haber podido crear una familia maravillosa. La pareja, junto a sus hijas, se estableció en Timaru, una ciudad tranquila y acogedora que, en ese momento, tenía una población de aproximadamente 3.000 habitantes. Sin embargo, incluso allí, las cosas no salieron según el plan de Lauren. En primer lugar, las condiciones de vida no eran mucho mejores que en Sudáfrica. La electricidad se cortaba con la misma frecuencia. Además, su esposo consiguió un empleo como ortoptista mucho antes de lo previsto. Casi inmediatamente después de la cuarentena, comenzó a trabajar en un hospital en Timaru y a cumplir sus turnos. Lauren había esperado que tendrían más tiempo para resolver todos los problemas relacionados con la mudanza y adaptarse al nuevo entorno, donde su esposo la apoyaría. En cambio, la agotada madre se vio nuevamente abrumada por los problemas cotidianos y quedó sola con 3 niños pequeños, sin ningún tipo de ayuda. En el día señalado, la familia llegó al departamento de migración. Estaban muy preocupados porque el país elegido tenía normas estrictas para aceptar a los potenciales ciudadanos y había muchos rechazos. Afortunadamente, aceptaron sus documentos y los enviaron a esperar una respuesta. Más tarde, la pareja se dirigió a una escuela cristiana local para inscribir a sus hijos en un grupo preescolar. El esposo recordó que, durante ese periodo, su esposa parecía especialmente deprimida. La noche anterior, el 15 de septiembre de 2021, Lauren no pudo dormir. Al día siguiente, tuvo que llevar a los gemelos al jardín de infancia y a su hija mayor a la escuela. Pero esa noche solo pudo descansar 3 horas. La mañana comenzó de forma bulliciosa, ya que los niños estaban entusiasmados por levantarse temprano. Se reunieron para elegir la ropa adecuada, sin prestar atención al cansancio de su madre. Lauren los llevó al jardín y a la escuela, y al regresar a casa se recostó para descansar. A las 10:47 de la mañana, Lauren recibió una foto de la maestra del preescolar que mostraba a sus gemelos sentados en la mesa, almorzando dulcemente. Tras pasar el día haciendo mandados, la madre recogió a las niñas del jardín y la escuela alrededor de las 3:00, y luego las llevó al parque. Más tarde, en casa, una de las gemelas, Carla, hizo un berrinche porque su papá estaba trabajando y la extrañaba mucho. La otra gemela, Maya, que se había caído de la cama recientemente, tenía unas puntadas que le dolían. Las niñas lloraron tan fuerte que su madre no pudo calmarlas. En ese momento, Lauren se sintió una mala madre, ya que le resultaba muy difícil apaciguar a los niños, quienes no la escuchaban en absoluto. Preparó para ellas nuggets de pollo, pero los niños dijeron que eso no era suficiente para hacerlas felices. Después de eso, la tragedia se hizo inevitable. Se convirtió en la gota que colmó el vaso de paciencia para la deprimida Lauren. La madre bañó a los niños y los acostó alrededor de las 6 p.m.
Varios mensajes de amigos sudafricanos llegaron al teléfono móvil de Lauren, pero la mayoría quedaron sin respuesta. Graham regresó del trabajo por muy poco tiempo. Cenó y se fue de inmediato a una reunión importante a las 7:00. Durante su ausencia ocurrió una terrible tragedia en la casa. Aproximadamente 20 minutos después de que su esposo se marchara, los niños comenzaron a gritar de nuevo. La madre de 3 se dirigió al garaje a buscar bridas plásticas. Llevó consigo un paquete entero. Como los niños hacían mucho ruido, quiso calmarlos y les dijo que tejerían collares y fabricar corbatas. Los más pequeños no entendieron lo que ocurría y se unieron al juego voluntariamente. Pero Liane se enfadó con su madre y le gritó, mostrando su rechazo hacia lo que estaba sucediendo. Pero esto no era un juego. La mujer decidió estrangular a sus hijos con las bridas, pero al hacerlo se dio cuenta de que no morían lo suficientemente rápido. En consecuencia, empezó a asfixiar a las niñas con almohadas y mantas. Al mismo tiempo, repetía que estaba muy enferma y que moriría pronto, insistiendo en que las estaba matando porque nadie cuidaría de los niños. Después de asegurarse de que los niños no mostraban signos de vida, Lauren intentó quitarse la vida. Habiendo ya comprobado que las bridas no eran efectivas para causar asfixia, trató de hacerse daño con un cuchillo, pero todos resultaron demasiado romos y no pudo infligirse una herida profunda. Así que la mujer recurrió a las píldoras, tomando varias dosis grandes de distintos medicamentos, pero ni eso fue suficiente para causarle la muerte. Luego, Lauren se dirigió a la cocina y se sentó en el suelo, exhausta, en silencio, reflexionando sobre lo ocurrido. Pasó varias horas en ese estado antes de que su esposo regresara. Cuando Graham volvió, notó que su esposa no estaba bien y le preguntó si todo estaba en orden, pero recibió una respuesta confusa. Al darse cuenta de que algo andaba mal, se apresuró a subir para revisar a los niños. Graham subió a la habitación de Leonie para ver si todo estaba bien, pero solo encontró su cuerpo frío con bridas plásticas alrededor del cuello en la cama. Miró en la otra habitación y también encontró allí los cuerpos sin vida de Maya y Carla. Intentó arrancar las bridas, pero no pudo. Corrió hacia la cocina para coger unas tijeras. Al ver a su esposa, que seguía murmurando algo, empezó a gritarle, pero Lauren no reaccionó de ninguna manera. Con las tijeras en mano volvió a subir, intentando ayudar a sus hijas. Cortó las bridas de todas ellas, pero ya era demasiado tarde. Nada funcionó. El hombre no encontró señales de vida en sus hijas y se dirigió a un colega del hospital que vivía al otro lado de la calle en busca de ayuda. Salió corriendo a la calle para encontrarse con él. Lo último que vio el cabeza de familia antes de cerrar la puerta fue a su esposa tendida en el suelo, con los ojos cerrados. Graham no estaba seguro de si ella seguía viva. Solo le preocupaban sus hijas, por lo que no perdió tiempo precioso en atender a Lauren. Un amigo del hospital intentó brindar ayuda y salvar a las niñas, pero todos los esfuerzos fueron en vano. Alrededor de las 9:40, los vecinos escucharon un fuerte estruendo. Resultó ser el portazo de una puerta, cuando Graham salió corriendo en busca de su colega, seguido de sollozos y gritos cerca de la casa de los Dickerson. Graham caminaba cerca de la casa, gritando que todo lo que había sucedido era culpa suya. Estaba atormentado por haber dejado a los niños con su madre, quien había perdido la razón. Los vecinos llamaron a los servicios de emergencia y la policía y una ambulancia llegaron alrededor de las 10:00 p.m. Los agentes encontraron a los niños asesinados en la casa, con bridas plásticas cortadas alrededor de sus cuellos. Los médicos declararon la muerte de los gemelos de 2 años, Maya y Carla, y de su hermana de 6 años, Liane, quien fue encontrada en el suelo de la cocina. Los policías encontraron a Lauren. Ella estaba viva y consciente, y respondió a las preguntas de los patrulleros con una voz muy baja y entrecortada. La mujer parecía devastada. Se encontraron cortes superficiales en sus brazos y antebrazos, cubiertos con cinta adhesiva. La policía le preguntó si había consumido sustancias prohibidas esa noche, pero ella lo negó.
aunque eso era evidentemente una mentira. Más tarde se hallaron 9 botellas de diversos medicamentos que Lauren había tomado en el bote de basura cercano, junto con un paquete de 100 bridas. Un examen toxicológico confirmó que no había sustancias prohibidas ni alcohol en la sangre de la mujer, pero las pruebas mostraron una alta concentración de antidepresivos, sedantes y otros medicamentos. Lauren, de 40 años, fue arrestada de inmediato y llevada al hospital para recibir asistencia. La noticia del brutal asesinato de 3 niños conmocionó a todos los residentes locales y, en pocos días, generó un gran impacto en toda Nueva Zelanda y Sudáfrica. La niñera que trabajaba en su casa se quedó sin palabras al enterarse de la tragedia. Durante mucho tiempo no pudo creer que fuera verdad. En una entrevista afirmó que Lauren y Graham, junto a sus hijos, habían sido en algún momento la familia perfecta. Nunca había visto nada malo en su hogar, ni discusiones ni conflictos. La niñera estaba segura de que Lauren amaba a sus hijos con todo su corazón. La última vez que vio a los niños fue en junio de 2021, cuando la familia estaba encantada con la mudanza a Nueva Zelanda y esperaba con ansias el viaje. Tras la detención de Lauren, Graham se vio obligado a regresar a Sudáfrica porque su visa expiraba en diciembre de 2021. Luego volvió al país para participar en el juicio. En su correspondencia con su esposa, el hombre simplemente no podía creer que ella hubiera dañado a los niños. Incluso parecía apoyarla. Al día siguiente de su arresto, Lauren despertó en el hospital. No podía creer que hubiera sobrevivido a todo, y se mostró aún más impactada cuando unos agentes de policía entraron en la sala y la acusaron de asesinar a 3 niñas. El 18 de septiembre, Lauren Dickerson fue oficialmente acusada de triple asesinato. Más tarde, tras recuperarse en el hospital, la mujer confesó el crimen durante el interrogatorio, pero insistió en que no había querido hacerles daño. Afirmó que había sucedido por su locura, justificando sus acciones por su estado mental y por una serie de problemas que había enfrentado recientemente. Lauren se sentía una mala madre. No podía sobrellevar el constante llanto de los niños y en cierto momento simplemente ya no aguantaba más. La mujer también describió en detalle cómo asesinó a sus hijos, uno por uno, bloqueando su acceso al oxígeno con almohadas y mantas. Primero mató a Carla y luego a Leona y Maya al mismo tiempo. Lauren negó haber escuchado voces en su cabeza o haber tenido alucinaciones. Después de la primera audiencia, a insistencia de su abogado, se programó un examen psiquiátrico. Lauren se negó a comer y perdió peso hasta quedar con menos de 50 kilos, desarrollando problemas de salud física, y los problemas de salud mental hicieron que el caso se prolongara durante meses. Como resultado, las audiencias se pospusieron hasta el 17 de julio de 2023, casi 2 años después de la brutal masacre. La asesina de niños volvió a comparecer ante el tribunal y los abogados intentaron fundamentar su defensa en los problemas mentales de la acusada. Presentaron su versión de los hechos, argumentando que Lauren estaba decepcionada y deprimida por los largos años de la vida cotidiana, los problemas de salud y su lucha contra el perfeccionismo, lo cual la atormentaba tanto que su trastorno depresivo la llevaba a ver una liberación en asesinar a sus hijas y, posteriormente, quitarse la vida de forma voluntaria. Recientemente, la relación de la madre con sus hijos se había vuelto muy tensa. No obedecían a Lauren, quien recurría con frecuencia a castigos físicos e incluso contemplaba darles sedantes. Fue durante el juicio cuando se reveló un detalle espeluznante. Graham admitió que su esposa ya le había dicho en 3 ocasiones que podía hacerles daño a los niños. Sin embargo, él no tomó en serio la posibilidad de que sus hijas estuvieran en peligro mortal cada vez que salía de casa. Ahora, por supuesto, lo lamenta. Resulta que, en mayo de 2019, Lauren había confesado que quería sofocar a sus hijas con almohadas, y en julio de 2021 dijo que deseaba cortarles las arterias femorales en la bañera. A pesar de estas confesiones, tales declaraciones inicialmente no se percibieron como un problema real. Los amigos de Lauren confirmaron que habían recibido mensajes alarmantes similares de su parte.
Nadie podría haber imaginado que Lauren, quien siempre parecía una madre tan amorosa y cariñosa, era en realidad capaz de llevar a cabo sus horribles intenciones. El camino hacia la maternidad había sido largo y lleno de espinas para ella, de modo que la idea de que pudiera quitar la vida a sus pequeñas con sus propias manos resultaba absolutamente irreal. El esposo de Lauren testificó en el tribunal sobre las dificultades que su esposa enfrentó al criar a sus hijos. Explicó que ella era extremadamente organizada, respetando rigurosamente la rutina diaria de las niñas y manteniendo todo bajo control. Sin embargo, nunca notó que Lauren abrazara a sus hijas o que ellas buscaran el afecto de su madre. Esta falta de calidez se volvió especialmente notable durante la pandemia, cuando Graham permanecía en casa y los niños prácticamente no se separaban de él. Según Graham, mudarse a Nueva Zelanda fue una verdadera decepción para Lauren. La realidad resultó ser muy distinta de lo que ella había imaginado. Nadie se ofreció a ayudarla. El caos reinaba en el aeropuerto y surgieron problemas tanto con la vivienda como con la escuela de los niños. Además, Lauren experimentó un fuerte choque cultural con todo lo que encontró. A pesar de todo, su esposo declaró que había perdonado a su esposa y la consideraba una víctima de las circunstancias. En su opinión, todas las dificultades que aquejaron a Lauren, especialmente el aislamiento debido a la pandemia, rompieron su psique. Hizo un llamado a los demás para que también la perdonaran y oraran por ella. Mientras tanto, la fiscalía sostuvo que el triple asesinato fue cometido de forma deliberada y premeditada. Argumentaron que ella actuó de manera metódica y con propósito, como evidenciaron sus numerosas búsquedas en Internet. La madre intentó repetidamente determinar las dosis letales de varios medicamentos para niños, así como métodos de estrangulamiento. Además, confesó sus terribles intenciones a sus seres queridos en varias ocasiones. Al mismo tiempo, los psiquiatras confirmaron que, en el momento del crimen, Lauren podría haber estado en un estado de locura. Señalaron que las mujeres propensas al suicidio también corren el riesgo de cometer infanticidio, ya que pueden planear matar a sus hijos, guiadas por la ilusoria creencia de que los niños estarían mejor en el cielo junto a su madre que viviendo sin ella. En este mundo cruel e indiferente, Lauren era precisamente una madre tan deprimida. Matar a sus propios hijos le parecía la decisión correcta. Se dio cuenta de que el mundo estaba sumido en la pandemia del coronavirus, que todos estaban cansados del aislamiento, que el futuro se había vuelto incierto y que le preocupaban las dificultades que les esperaban. Por ello, Lauren decidió que era mejor que sus hijos murieran junto a ella, aunque ella misma jamás se atrevió a quitarse la vida. El 14 de agosto de 2023, el jurado comenzó a deliberar sobre los materiales del caso. Ante ellos se encontraban cientos de páginas de informes de investigación y documentación reunida por los expertos. Tras la primera ronda de discusiones, los jurados no pudieron llegar a un consenso sobre la culpabilidad de Lauren. Regresaron a la sala de deliberación, donde revisaron varios videos policiales detallados que capturaban el testimonio de los padres de las niñas asesinadas. Se invirtieron más de 15 horas durante 2 días en examinar cuidadosamente los materiales del caso. El 16 de agosto, tras un juicio de 4 semanas, el jurado, compuesto por 8 mujeres y 4 hombres, alcanzó un veredicto por mayoría de 11-1. Encontraron a Lauren culpable de triple asesinato y no estuvieron de acuerdo en que ella estuviera en un estado de locura en el momento del crimen. Al salir del tribunal se pudo escuchar a algunos jurados llorando. Lauren se quedó inmóvil en el banquillo de la acusada, sollozando en silencio mientras se le leía la sentencia. El 26 de junio de 2024, un juez de Nueva Zelanda condenó a Lauren Dickerson a 18 años de prisión por matar a sus 3 hijas pequeñas. Hasta 2021 será recluida en la unidad de salud mental segura del Hospital Hillmorton en Christchurch, hasta que se considere que su estado mental le permite ser trasladada a prisión. Lauren Dickerson admitió plenamente su culpabilidad y expresó un profundo remordimiento. En su declaración dijo: «Amé a Liané, Maya y Carla con todo mi corazón. Las fallé a ellas, fallé a Graham y fallé a nuestras familias.
asumo la responsabilidad de haber quitado a este mundo a nuestras 3 hermosas niñas. Quisiera aprovechar esta oportunidad para expresar el más profundo y sincero pesar por el dolor y sufrimiento extremos que mis acciones han causado a mis hijos y a mi familia. Quería agradecer enormemente a todos los que vieron este video hasta el final. Me encantaría conocer sus opiniones sobre este caso en los comentarios y, por favor, no olviden suscribirse a mi canal. También quiero enviar un agradecimiento especial a todos los que han donado para apoyar mi canal. Su apoyo significa el mundo para mí y me da la motivación para seguir realizando nuevas e interesantes investigaciones para ustedes, mis maravillosos espectadores. Muchas gracias a todos.